Marca, más conocida como la Peque en ciertos ámbitos, en los ámbitos laborales fundamentalmente. ¿Cómo está, Peque? Muy bien, acá estoy. Gracias por venir, Es ¿eh? raro, siempre es preferible estar del otro lado, Claro, sacando claro, sí, fotos, sí. haciendo cosas, pero estar Te acá cuesta, siempre cuesta un poquito. sí, te cuesta hablar el micrófono en realidad, no Sí, te cuesta sí, hablar sí. igual. No, 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 bueno, a eso estoy prendido y de aire. Claro, sí, 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 a eso le tenés un poquito de cosa, A eso me da un poquito de pero cosa. después la conversación te fluye, No, pasa nada. sí. Em, Quería preguntarte porque además hace poco estuviste haciendo tareas también humanitarias, comunitarias en Bahía Blanca, después de lo que fue aquel gran temporal nefasto. A 48 horas del temporal, ¿Sí? eh, estaba esperando que habilitaran la ruta para poder ir a ayudar. Mira. Eh, y era la primera vez que lo hacía de esa forma, a la calle. O sea, Ajá. no tenía noción, generalmente siempre voy, digamos, con una tarea específica, pero ahí mi intención era llegar a Bahía Blanca, salir a la calle y poder ayudar en lo que hiciera falta. Arranqué con los vecinos. Hacía muy poquito que había pasado el temporal, había gente que todavía estaba en shock, había algunos que habían bajado hacía unas horas de los techos porque se habían quedado resguardados. Así que fue muy especial para mí, digamos, como ir improvisando todo lo que iba a hacer en el voluntariado en Bahía Blanca. Así que una experiencia muy fuerte. Arranqué en la calle, después iba caminando y encontraba en las capillas que había gente que iba y buscaba comida. Según iban pasando los días, me iba adaptando a las tareas que por ahí podía ir realizando, así que eh, termino, digamos, después de estar en las capillas y en los centros de evacuados, me encuentro con una convocatoria en redes sociales de Fundación Sí, que convocaba voluntarios para ir a hacer un relevamiento de las familias, eh, para ver qué daños habían tenido, qué cosas habían perdido material y en qué se los podía ayudar. Y a las 48 horas estábamos entregándole a la gente su herramienta de trabajo. Es un trabajo muy lindo el que tiene la Fundación Sí, yo no los conocía sinceramente desde el trabajo, los conocía por una cuestión de verlos en redes sociales, pero no de trabajar. Eh, de enfocarse en el trabajador que tiene un oficio, que había perdido su herramienta de trabajo y de que pudiera recuperar enseguida su herramienta de trabajo para poder volver a trabajar y que todo fuera para la normalidad. Así que realmente fue una experiencia muy linda. Eh, Ahí estamos viendo algunas fotos para los que Imágenes. nos siguen en YouTube. Ah, muy bien, Estamos mirá. en Noticias Net TV. Estamos ahí viendo algunas imágenes de lo que... Me pasaba que en realidad iba con el teléfono, o Ajá. sea, iba a medida que iba caminando y me iba trasladando a los distintos lugares, veía imágenes que estaba bueno poder capturarlas o tener ese momento, así que él es un viajante de Bahía Blanca que viene a Viedma, lo conoce a mi hermano por una cuestión laboral Mira. y le dijo que si necesitaba un vehículo, ayuda, él estaba a disposición, así que cuando me tocó salir a repartirlo llamé a Ángel y con Ángel hicimos dupla. Tuvo eso también, ¿no? De ir encontrando gente en la calle y de ir sumándonos Como una con cadena de gente que favores, era una así. cadena y era espectacular. Fue espectacular, realmente la gente que fui conociendo en la calle haciendo voluntariados y las mismas personas que necesitaban ayuda y que se abrían y contaban, ¿no? Toda su vivencia. ¿Qué te movilizó? ¿Qué te moviliza cada vez que, bueno, haces algo así? Poder ir a ser útil en algo, aunque sea pequeño, diminuto, creo que está en cada uno eh, ver si, no sé, a mí me pasó que ni bien me entero del temporal, que fue a la mañana temprano, el viernes, decir, no sé qué, pero tengo ganas de ir a ayudar y quiero ir a ayudar y quiero ir a dar una mano o al menos intentar ver qué puedo hacer por el otro, ¿no? De sumarme y tratar de que sea un poquitito más leve, digamos, a la persona que está pasando en ese momento una situación que no está buena, ¿no? Evangelina Martínez es nieta de Osvaldo Martínez.
Osvaldo Martínez es el fundador y mantuvo durante muchos años el periódico El Nacional, una de las publicaciones que forman parte de la historia de, de Viedma y de Patagones. Pero la historia contada de verdad, la historia contada edición por edición, porque en realidad uno se pone a leer hoy no sé, tengo por ejemplo ahora un ejemplar del 12 de febrero de 1953, del 53. Por supuesto que este periódico data de mucho más, entiendo que de un par de décadas antes, y por supuesto que a través de los diarios de la época, cualquier diario de la época, uno se puede encontrar con la historia de los pueblos, fundamentalmente. Eh, y es apasionante lo que uno encuentra ahí, lo que uno encuentra, por ejemplo, en este ejemplar. Esta semana hubo un homenaje, una reivindicación al periódico El Nacional, a Osvaldo Martínez, a tu abuelo, Evangelina. Bueno, en principio contame un poco qué sensaciones te dejó y cómo fue. Bueno, ha sido muy especial, muy emotivo. El diario, el abuelo lo funda el 15 de junio de 1925, así que el homenaje fue en conmemoración a los 100 años del Nacional. Las primeras publicaciones fueron como diario del Nacional y estuvo más o menos hasta el año 32 funcionando como diario. En ese momento donde todo era manual y artesanal, ¿no? A nosotros nos tocó juntos compartir en redacciones de diarios. Hemos estado en diarios donde está formado por la redacción, la gente, los diseñadores, la parte de impresión, publicidad, o sea, todo. El abuelo lo hacía solo. Al poco tiempo de empezar a trabajar, pudo tener 1 o 2 colaboradores y lo hacía solo. O sea, es mi admiración más grande a él, a que hiciera ese trabajo tan artesanal solo. Y cuando digo solo es que era tipógrafo y escriben letra por letra y en espejo, o sea, claro, al revés. La famosa letra de molde. La famosa letra de molde, y en realidad era salir a buscar la noticia, venir y escribirla, después pasarla a formarla en lo que era la tipografía, letra por letra, y de a una hoja hacer la impresión de lo que iba a ser la publicación. Así que es para la época una cosa, a mí personalmente me da una admiración tremenda que una persona en ese año haya hecho todo lo que hacía él para poder sacar un diario que era una publicación de todos los días. O sea, y en el medio, en publicidades, vender el ejemplar. Totalmente. Etcétera, ¿no? Estaban los famosos suscriptores en ese momento, claro, que te ayudaban a que quizás, por ejemplo, había gente de Stroeder, de Villalonga, que eran suscriptores y no se llevaban los diarios todos los días. Quizás cada 15 días retiraban los diarios y se los llevaban, pero después tenías gente que todas las tardes, a la tardecita, pasaba a buscar su ejemplar, ¿no? Así que era realmente, para la época, me parece que el trabajo era impresionante, el trabajo que hacía. Estoy leyendo algunas sociales acá, es maravilloso esto. Es espectacular, podés pasar horas con los sociales. Acá hay un casamiento, por ejemplo, y dice, y esto ocurrió, esto es de la comarca, de la historia de la comarca. Enlace Fioravanti-Ler, el 2 del corriente, o sea, de febrero del 53, fue normalizada la unión matrimonial de la señorita Esther Leonil de Fioravanti con el señor Roberto Ler, ambos de esta localidad. En la ceremonia religiosa fueron padrinos el señor Juan Juncuá y la señora Alida B. de Juncuá, actuando como testigos en el acto civil los señores Alejandro de Lucci, hijo, y Luis Ler. Posteriormente,
realizóse una comida en casa de la novia, a la que siguió un baile que se prolongó hasta horas de la madrugada. Los contrayentes emprendieron un viaje de bodas a Bahía Blanca. ¡Qué lindo! Todo. O sea, en el social se decía todo. Te ibas, te ausentabas para irte, De ibas a hacer un vacaciones. viaje Sí, o sí, algo, sí, 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 y, claro. y en el social El pueblo se tenía que enterar. todos se enteraban de Ujú. que vos te ibas de vacaciones tantos días. De hecho, también estaban los que te cuidaban, a raíz de que leían que vos no estabas, te cuidaban la casa y estaban atentos a tus cosas, ¿no? Claro. Pero era de el nacimiento, las bodas, que viajabas, los enfermos, o sea, directamente, o sea, era por el social pasaba absolutamente toda la vida del pueblo, digamos, ¿no? Te enterabas de todo. Nadie se iba de imprevisto, ¿no? No, claro, claro. Todos anunciaban que se Todo. iban, que iban a estar tantos días ausentes y que querían comentárselo a los vecinos, al pueblo. Bueno, estás atravesada, tu vida está atravesada por el Nacional, ¿no? Totalmente, o sea, yo desde chiquitita, o sea, leyendo, no lo conocía el Ajá. abuelo falleció en el 60. Ajá. Yo soy un poquitito más joven, no lo conocí, pero se transmitió tanto de Ujú. los tíos, mi tía, mi papá, que es como que siempre lo tuvimos muy presente. Y esto que estás haciendo vos, que lees los sociales, que pasás las páginas de los ejemplares, nosotros lo hacemos desde chiquititos. O sea, era para nosotros, igualmente tuvimos que tener cierta edad para poder acceder, no era algo, esto es nuestra herencia, o sea, esta es nuestra herencia familiar, Claro, claro, se sí, sí. llevan y se traen Sí. los ejemplares, Sí, claro. pero bueno, siempre sinceramente muy presentes y por el lado de tener los diarios, de poder leerlos, olerlos, ojear, también lo que tenemos es que es una familia ligada a la impresión. El abuelo era tipógrafo y periodista. Transmitió o sea, le enseñó a sus hijos, que son los primeros, digamos, tipógrafos. Esa foto que está ahí es el taller de impresión del Nacional en Irigoyen 216 en Patagones. Mira. Es al lado de mi casa. Ajá. Es al lado de mi casa donde estuvo el mayor tiempo la imprenta del taller de impresión. Agarra un poquitito de mi casa y de lo que es una zapatería que hay al lado de mi Eso casa. que es 30, año 30 y... Sí, 30 sí, y algo. el 30 está en el 30, o sea, es del Sí. 30 más o menos. Pasó por 3 lugares diferentes. El abuelo llega a Patagones, el abuelo era de La Plata. Ajá. El abuelo llega a Patagones como técnico de las máquinas rotativas. Ajá. Viene de La Plata en el año 23 con la máquina para armarla, para ponerla en funcionamiento. En ese momento vos comprabas ese tipo de herramienta de trabajo y te venía el técnico para dejarla en funcionamiento y después se iba. Le lleva un par de meses ponerla en funcionamiento y cuando termina, la persona que lo había contratado para que venga, la persona que había comprado la máquina, le habla por teléfono porque ni siquiera estaba acá, había desaparecido, y le dice: Martínez, no voy a volver, el diario no se va a hacer y no sé cómo, no tengo cómo pagarle. Entonces el abuelo, estamos hablando de una persona de unos 27 años más o menos, le propone que sea a la inversa. Me quedo, pongo en funcionamiento la máquina, pongo en funcionamiento por lo menos la máquina era. Después, 2 años después, sale el Nacional. Y le voy pagando, digamos, con facilidad la máquina. Así que se queda y empieza con trabajos de obra, digamos, de la imprenta, ajá, con trabajos que necesitaran ahí en el pueblo. Y en 1925 funda el Nacional y de ahí hasta el 63 estuvo en vigencia el Nacional. Así que
Un montón de años. Siendo de La Plata, llega acá como mecánico y termina eligiendo quedarse en Patagones, forma su familia, tiene sus hijos y no se fue No más. se fue nunca más. No se fue más. Mira, no se fue ni a buscar la ropa. Con lo puesto. Con lo Ahí en eso puesto. también soy parecida a mi abuelo, ¿eh? Con lo Ajá. mínimo indispensable, Sí. lo puesto y a viajar y a hacer por lo que uno se apasiona, ¿no? Él, Ajá. él era un apasionado de la política y de su oficio de tipógrafo e imprentero. Claro, y vos sos desprendida así de las cosas y El te vas. desapego, Ujú. creo que heredé el desapego del abuelo. Ujú. Eh, Porque bueno, para quien no conoce, porque el público se renueva, Evangelina anduvo por un par de lugares en el mundo, entre ellos Angola, por ejemplo, ¿no? Y en donde recién hablaba y hacía referencia a que, bueno, los argentinos nos conocen por varias cosas, pero fundamentalmente por Diego Maradona, y al lugar al donde fuiste, también por Artemides Sati. Fue Qué impresionante. flash eso, ¿no? Aparte me marca el inicio del viaje. O Ajá. sea, fue el inicio del viaje. Era mi primer destino. Eh, ¿Viste cuando te mandan al Congo? Bueno, Claro, claro, Calulo está ahí va. está muy cerquita del Congo. Era, digamos, como mi primer salida al sector de aldeas en Angola. Y llegamos de noche, entonces no había podido ver el lugar. Íbamos a viajar a media mañana al otro día, entonces a la mañana temprano digo, bueno, yo voy a dar una vuelta a ver cómo es el lugar a donde estoy. Hago una cuadra y media más o menos, y veo un cuadro. Y yo digo, ese es Don Sati. O sea, lo vi de lejos y dije, ese es Don Sati, ese es Don Sati. Me acerco y efectivamente, era una sala de un puesto de salud. La gente que estaba ahí no hablaba absolutamente una lengua que yo pudiera comunicarme con ellos. En Angola hablan en portugués, en general hablan en portugués, Ajá, pero son muy respetuosos de su lengua según la zona donde viven, ajá. y estos hablaban solamente su lengua. Porque Un después con el dialecto. portuñol más o menos nos Sí. defendíamos, pero ellos era un dialecto, así que para mí era imposible. Bueno, o yo no hablaba muy bien o ellos no me querían hablar. Bueno, nada, quedé ahí. Dije, bueno, voy a esperar un ratito. Se abre la puerta, sale una persona que había sido atendida y un enfermero con un guardapolvo bien blanco. Ajá, Entonces le digo, impecable. enfermero, le digo, ese que está ahí es Don Sati, porque estaba el cuadro, pero no teníamos más, no había descripción ni nada. Y me dice, sí, me dice, yo uso guardapolvo, y se toca así el guardapolvo impecable, yo uso guardapolvo por Don Sati y ando en bicicleta por Don Sati. Mirá. Yo me quedé ahí, yo dije, a alguien le dijo que yo soy de allá. Nunca se me Claro. había pasado, aparte, nada por la cabeza. Uno encima empieza como, ¿quién le dijo? Entonces, le digo, me sale decirle, yo soy de la tierra donde Don Sati trabajó. O sea, me sale, eso es lo único que me sale decirle. Y él me dice, sos de Viedma, Patagones. Cuando me dijo así, yo me emociono. Cuando estás Sí. lejos y te nombran tu lugar, es como pleno que Angola. en pleno Angola, me dice, de Viedma o de Patagones, me dice, son ciudades, me dice él, son ciudades hermanadas por un río, Mira. ¿no? Ese detalle me pareció como muy importante, porque siempre te decían, a nosotros Viedma y Patagones Claro, nos separa un río. Claro. Bueno, él me dijo, son ciudades hermanadas por un río. Y me empezó a hablar de Viedma y Patagones. Y me dice, no se emocione, me dice, porque todos los puestos de salud en Angola se llaman Don Sati, Hermano Sati, Don Artemides, bueno, todo. Y le pregunté por qué, me dijo que era un salesiano que hacía muchos años había llegado, un salesiano italiano que había llegado a Angola y que había decidido que los puestos de salud se llamaran como él, porque era un ejemplo en la salud. Y no solamente era eso, sino que los que estudiaban enfermería
tenían que saber, tenían un libro muy chiquitito con vida y obra de Don Sati, porque tenían que saber el nombre, o sea, me dice, lo sabemos todo, porque todos teníamos que saber el nombre de la persona que lleva tan importante el puesto de salud, ¿no? Así que fue muy especial. Y es verdad, me pasó que nunca más me encontré una imagen así, como ese día, pero sí cuando me tocaba, porque en Angola tuve varias dolencias, como dicen ellos, me tocó ir varias veces a los puestos de salud, y el recetario o algo tenía un sello de Don Sati, Artemio Sati, hermano Sati, enfermero, o sea, siempre tenía algo que ver con Don Sati, así que yo desde ese momento me convertí del fan club de Don Sati y me acompañó aparte en los momentos más especiales, me acompañó con una malaria, con un chikungunya, con unas tifoideas, o sea, me traje todo y siempre estaba en algún lugar y me cuidaba gente en el lugar de Don Sati. Así que fue muy especial. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Angola? 37. Ajá. Mira. Lo había querido hacer un voluntariado en África antes. Nosotros recién empezábamos a trabajar en un diario de la comarca en el 2001 y no pude. Y me quedó eso o sea, hice voluntariados dentro de nuestro país, pero tenía algo con salir afuera del país y poder hacerlo, ¿no? Y las cosas de la vida se dio me fui en diciembre del 2015 y volví a fines de julio del 2016. ¿Seguís en contacto con gente de Angola? Sigo en contacto con algunos salesianos. Después es como que el tema de los voluntarios nos vamos moviendo por distintos lugares. Algunos han ido a otros lugares y eso. Son con muchos de ellos mediante un messenger, un chat de messenger. Hicimos Cuando das a más, que es el libro de relatos de voluntarios en Angola. Y que andan en distintos lugares del mundo, pero específicamente con Angola tiene que ver con los salesianos que están en los lugares donde nos recibieron a nosotros para hacer el voluntariado. Qué sé yo, se me ocurre un montón de preguntas de lo de Angola. Digo, es un país africano donde, bueno, vos decís, hay un montón de... han circulado, de hecho te las agarraste, un montón de enfermedades, hay una dictadura... Sin libertad de expresión, sin derechos humanos, o sea, muy diferente. Angola fue muy especial en muchos sentidos. Yo no había estado nunca en un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay derechos humanos, o sea, ir a lugares donde, o sea, específicamente nosotros, a mí me había pasado que en nuestro país o en los lugares que yo había estado, como reporteros gráficos en la calle puedes sacar fotos y no pasa nada. Estoy en la calle, de hecho es una de las grandes, es el speech que tenemos los fotógrafos cuando estamos en la calle se puede hacer fotos y bueno, adaptarnos y adaptarme en ese caso y sacarme el chip de que en Angola la libertad de expresión no existe y eso no lo podía hacer directamente, no te preguntan mucho, no tienen En Angola te cruzas con mucha gente con uniforme en la calle y a diferencia de que quizás uno en nuestro país puede hacerle una pregunta, puede acercarse cuando necesita ayuda por algo, en Angola van a estar para averiguar quién sos, por qué estás ahí y todo, así que eran las personas a las cuales no tenías que acercarte y decir. En mi caso, al ser mujer, al ser reportera gráfica, siempre estaba acompañada por alguien de Angola, mujer o hombre, pero siempre me acompañaba alguien de las casas salesianas para que yo no estuviera sola, por si por ahí se comunicaban en algún dialecto o algo y yo no entendía, ¿no? Con lo cual usar la cámara la tenías que usar con criterio, ¿no? Porque sí, era un riesgo. Totalmente. Yo documenté el trabajo de los salesianos en Angola, que ahí, digamos, como que tenía las libertades con respecto a esta situación también que es muy masiva, ¿no? No hay educación pública. Y los salesianos llegaron en el 80, en plena guerra, llegan con educación, salud y un oficio para la gente.
y ya era o sea, la gente era analfabeta, o sea, no hay derecho, no hay educación pública, así que en las escuelas de los salesianos son mañana, tarde, noche y trasnoche, o sea, está el grupo, la nocturna, son 2 turnos, es hermoso ver cómo la necesidad que tienen, o sea, las ganas que tienen de aprender y cómo va a la escuela el abuelo, el padre, el adolescente y el niño, ¿no? Es muy lindo eso. Bueno, eh, pude documentar todo lo que fue el trabajo de los salesianos en Angola y en algunos sectores sí por ahí tenía algunas libertades como para hacer algún tipo de foto extra, pero no era en la capital o en lugares donde te sentís más custodiado, ¿no? ¿Necesita un auto de alquiler a cualquier hora del día o de la noche? Llame a Camilo Manfredi, Bueno. teléfono 203, calle 25 de Mayo, Carmen de Patagones. Esto dice la contratapa del Nacional. Te quiero contar algo ahora que no mencionaste el teléfono. El Nacional tuvo el teléfono número 8 de Patagones. Ajá. Era la municipalidad, el hospital, Ah, el juez de el paz, 1, o 2, sea, 3, todo 4, 5, 1, 6, 2, 7. 3, 4, el El Nacional 8. tenía el número 8 Mira. y era el teléfono de los vecinos. Ajá. O sea, era para la Claro. necesidad, así como escribían todos en el social, también tenía Martínez, tengo que llamar a, imagínate que en ese Y momento era un el que tenía trámite el Bahía teléfono Blanca, también, Martínez, ¿no? así que también, además de hacer el diario, vender la publicidad, de escribir y todo, también tenía el teléfono y te atendía el teléfono y estaba para los vecinos y tenemos muchas anécdotas de vecinos que en su momento nos iban y nos contaban, acá recibí esta noticia, pude dar esta otra noticia, saliendo de acá del taller del Nacional, ¿no? Así que era, eh, o sea, los vecinos lo tenían muy eh, involucrado, digamos. O sea, era parte de la sociedad, no solamente el hecho del diario, de los sociales, sino que también se trataba de ayudar y de estar muy presente con los vecinos. ¿Esta muestra va a estar, estaba presente, va a seguir? Hasta el 25, miércoles 25 de junio en el museo, en los horarios que el museo tiene de la mañana y de la tarde, que Ajá. están las visitas, así que va a estar ahí. Hay una, más allá de los 100 años del Nacional, tuvimos una sorpresa que fue ofrecer en donación una máquina Ajá. del taller. Mi papá falleció hace 2 años y el tema de la máquina era, esta máquina o se queda en casa o va al museo. Nunca habíamos consultado al museo a ver cómo se podía hacer para ofrecer en donación, porque sentía que era el lugar donde iba a ser valorado y iba a estar. Me acerqué al museo, hablé con un tal Horacio Valderrama y Leonardo Dam, y enseguida aceptaron. Bueno, hubo un tema administrativo para realizar la donación al museo. Así que en la muestra la gente puede ver, es tipo Minerva, es de tipógrafo la máquina, Sí. Si bien no es una máquina que imprimió el Nacional, es una máquina que estuvo en los talleres del Nacional, de los talleres de imprenta. No nos olvidemos que ellos, otra cosa que hacía el abuelo, además de todo eso, era una imprenta de obra, así que él tenía que hacer sus trabajos particulares para poder subsistir. Así que es una máquina que tuvo esa función en el taller de ellos y la usaron mis tíos, mi papá, o sea, así que... que son aún más viejas, porque deben ser de principio de 1900, sí, ¿no? Sí, son de 1900, así que a partir del 18, que fue el homenaje del Nacional, ya es patrimonio del museo y en este momento está en la sala donde se exhiben. Esa es. Ese fue ahí estábamos descubriendo la máquina y hace un ratito pasabas en las imágenes lo que fue sacarla también y trasladarla al museo, porque es una máquina de unos 200 kilos más o menos. Así que quiero leer un mensaje, Santiago Kosiancic. Muy bien. Dice, excelentes personas, la familia Martínez, muy buena gente, me encanta escucharlos en Radio Noticias, abrazo enorme a Evangel. Abrazo enorme a Santiago, nos acompañó el miércoles 18, pero es un amigo de mi hermano que mi hermano quiere
quiere mucho y está siempre en momentos importantes, así que es por dos, digamos, por la parte periodística, pero también por la parte personal. Nos acompañó el miércoles como amigo de la familia. Mira. Sí, ahí vamos. Nos están apurando, sí, chavo. sí, Chavo. nos están apurando. Y eso que nosotros tenemos para hablar todavía, sí, podemos llegar a un estar. Un montón. Va a tener que venir, así hacemos un suplemento. El suplemento, muy bien, muy del bien. Nacional. Muchísimas gracias. Debe estar viejito. Debe estar Sati, ¿no? viejito, Don Sati. Nosotros que le hicimos, nosotros con el Chavo le hicimos nota a los amigos de Don Sati en su momento. Y bueno. Mira, ahí está la familia. Ahí está toda la familia. Ahí Todo. está toda la familia. El día que dejamos esa es la máquina. Es tipo Minerva, diadema, y ahí estamos todos. Nietos y bisnietos de Osvaldo Martínez. Mira. Y también con la presencia espiritual de Gran Tachuela Martínez. Sí, y mi mamá ahí atrás, sí, no sí, olvidemos, sí, por sí. favor. No, por favor. Sí, que debe estar escuchando ahora. Que espero que de algunos de todos ellos pueda salir algo digital o no, ya que venimos esperemos que alguno de los chicos, a ver, alguno de los pibitos. alguno de los chicos se ponga las pilas y haga algo sí. digital, Sí. algo más Sí. actualizado. ¿Dónde está Sergio? Sergio está al lado de Sebastián. Ahí está. Sergio. El hijo de Cora. El hijo de Cora, claro. Sergio, Sebastián, los chicos, Flavia, Sofía, mamá. Evangelina, muchas gracias por haber venido. A ustedes, por favor. Vas a volver. Voy a volver, sí, ahora todos los sábados vengo, me voy a quedar acá. Cualquier situación dice, entra la Peque y yo... Tal vez, claro. Prepárate que entras. Prepárate que hoy brillás, Peque. 12:38 estuvo Evangelina Martínez con nosotros.